Aunque menos que antes, los mexicanos seguimos teniendo muchos hijos. Los mexicanos aumentamos, pero la cantidad de agua dulce disponible no se multiplica. Manejar este recurso es conflictivo. Hay mayor necesidad que oferta de líquido. De muchas maneras, nuestra agua la desperdiciamos, la contaminamos. No tenemos suficiente infraestructura para captar, para sanear, para reusarla. No aplicamos la ley y el desperdicio de la cultura del cuidado del agua. Ni siquiera nos hemos preocupado en empezar a mantenerla. Para enfrentar la escasez, pues pueden haber soluciones científicas y técnicas, pero también son importantes, son fundamentales las decisiones políticas. Ya para la Organización de Naciones Unidas y para el Banco Mundial, México está en un nivel considerado internacionalmente como peligrosamente bajo en disponibilidad de agua por persona. Hoy hablaremos justamente sobre el agua. Buenas noches, bienvenidos a Realidades. Gracias por acompañarnos. Les presento a Alfonso Martínez Vaca. Él es secretario técnico del Consejo Consultivo del Agua del Estado de México. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. A Jorge Malagón, gerente regional de Aguas del Valle de México. Muy buenas noches. Buenas y noches, del Sistema Pilar. Cutzamala, ¿verdad? De la Comisión Nacional del Agua. Así es, Pilar. Y al escritor Francisco Martín Moreno, autor del libro México Sediento. Francisco, buenas noches. Mucho gusto, Pilar, muchas gracias. La disponibilidad de agua en el Distrito Federal, en el Valle de México, porque también la zona conurbada del Estado de México, no se puede enfrentar a una bomba de tiempo en un tiempo relativamente corto, ingeniero. Bueno, Pilar, decirte que, como ya lo comentaste hace un rato, precisamente nuestro país está en el umbral de pasar de un país con suficiente disponibilidad. Esta se estima que un país que tiene más de 5,000 metros cúbicos por habitante al año es un país que tiene buena disponibilidad. Nosotros, este país, andamos muy cercanos a esos 5,000, andamos ya inclusive en el entorno nacional por abajo de los 5,000 metros cúbicos por habitante. Pero lo que es grave es 2,000 que metros cúbicos, de hecho, dice el Plan Nacional Hidráulico, que es el que están considerando que tenemos en promedio cuando hay baja precipitación. cuando hablamos de estos promedios, son promedios anuales. Hay años obviamente de menor o menor disponibilidad. Sin embargo, lo que sí es crítico es que en el Valle de México, dentro del entorno de nuestra nación, es de los puntos donde más álgido es este problema de la poca disponibilidad por habitante. ¿Qué decías tú? Sí, la realidad es que la disponibilidad de agua en el mundo varía en un rango muy amplio. Desde Canadá, que tiene 100,000 metros cúbicos habitante año, hasta Egipto, por ejemplo, que tiene 1,000 metros cúbicos habitante año, y que está en una zona peligrosa, peligrosísima. En México el promedio es 4,900 metros cúbicos habitante año, pero lo que pasa es que está mal distribuida. Si vemos la parte central y la parte norte, entonces ahí la disponibilidad baja radicalmente, baja a un valor cercano En la a parte los desértica del país. a los 2,000 metros cúbicos habitante. Y en la parte central y norte, el sureste tiene una disponibilidad 8 veces mayor. Hay más lluvia, están Hay los más ríos más lluvia, grandes. están los más grandes ríos, en fin. El problema es que los grandes centros urbanos, la gran producción, el gran producto interno bruto del país, se genera precisamente en esta zona donde no hay disponibilidad. Ahora, si enfocamos más y vemos el Valle de México, entonces el Valle de México anda en una disponibilidad cercana a los 200 metros cúbicos habitante año, que eso es gravísimo. De hecho, la zona conurbada, a mi juicio, Pero a ver, ¿cómo solo podemos puede explicar? vivir, Ajá. solo puede vivir con la sobreexplotación de sus acuíferos, que es un problema muy grave y que está generando el hundimiento de toda la ciudad, punto número uno. O el traslado de una cuenca a otra, es decir, el trasvase de agua de la cuenca del Lerma al Valle de México, el trasvase de agua de la cuenca del Balsas al Valle de México, es decir, desde el Cutzamala al Valle de México. Entonces no es exagerado hablar de que No podemos es estar en una exagerado, bomba de tiempo. No es exagerado. Estamos en una situación muy difícil. Estamos en una situación muy difícil. Ahora, no quiero decir que esto no pueda revertirse. Sí, se puede revertir, pero se necesita una decisión política muy enérgica. Francisco, bomba de tiempo.
Yo te diría, estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que acaban de decir, pero no puedo evitar incursionar en la historia de México para poder comparar. Antes de que llegaran los españoles a México, habían en el Valle de México 39 ríos. Y no perdamos de vista que teníamos el lago de Texcoco, el lago de Chalco y el lago de Xochimilco. Ahora habría que ver en qué se han convertido nuestros 39 ríos y nuestros 3 lagos gigantescos. No perdamos de vista que podíamos llegar en barco desde Texcoco hasta donde está el Palacio de los Virreyes el día de hoy, en la calle Corregidora. Todo esto se acabó. ¿Qué hicimos los mexicanos con una gran torpeza? Los capitalinos, los chilangos, para no meterme todavía con el interior de la República, bueno, convertimos nuestros ríos en drenajes. No es fácil que encuentres en muchas ciudades del mundo que los ríos los han convertido en caños para sacar por ahí las aguas negras y los han entubado. Pasaba en Europa a principios del siglo pasado, en el antepasado. El asunto es que sí los lograron sanear y nosotros no, los entubamos. Lo revierten. Bueno. Entonces lo que te quiero decir es que toda esta riqueza hidráulica, y con esto concluyo, ¿en qué se ha convertido esta riqueza hidráulica que teníamos hace 500 años? Si pudiéramos sacar una fotografía de hace 500 años y la comparamos con una fotografía al día de hoy, veremos que estamos verdaderamente en un aprieto muy delicado. O sea que hemos hecho las cosas mal, pero me imagino que hay una jerarquía. ¿Qué es lo primero que deberíamos estar atacando? ¿Qué es lo que más nos debe preocupar? Que no tenemos cultura para cuidar, para el buen uso del agua, que no existe la infraestructura, que no nos cuidamos para realmente reusar nuestras aguas o aprovechar las precipitaciones de la lluvia. Ingeniero. Yo creo que aquí tendríamos que ver de todo esto que se ha comentado en 3 vertientes lo que es lo relativo al agua en el Valle de México. Uno es el abastecimiento para que esta ciudad y esta zona sea sustentable o siga en el mismo tenor de desarrollo. Recordemos que ya se mencionó, en el sureste del país tenemos el gran potencial hidráulico, pero también tenemos la menor cantidad de gente y es donde se produce o donde se tiene el menor ingreso bruto per cápita. Y que en el Valle de México y el centro y norte del país es donde tenemos el 80% de la población, donde está el 80% del Producto Interno Bruto y es donde solamente tenemos un poco más del 20% del agua. Esta disparidad pues, es lo que nos tiene con complicaciones regionales. Específicamente en el Valle de México, yo decía, tenemos que verlo desde tres aspectos diferentes. Uno es el abastecimiento para que esto lo hagamos posible. Otro es el drenaje de lo que aquí se precipita, que bueno, al decidir estos túneles y estos efluentes que salen del valle, pues transformamos todo el entorno, ya se mencionaba, antes de la conquista nosotros teníamos esto en diferentes tenores, teníamos lagos que iban creciendo y que iban desarrollando un gran volumen de agua, había obras hechas por nuestros antepasados para separar las aguas dulces de las aguas salobres, todo esto se transformó. Entonces, parte de lo que se tiene que hacer es un buen análisis de todo lo que es el drenaje. Tenemos mucha obra hidráulica construida para tal efecto. ¿Con mantenimiento? Sí, bueno, ¿suficiente? Algunos diferidos, como es el caso del Gran Canal del Desagüe, que es una obra que opera y sigue operando en condiciones limitadas, pero sigue operando. Sí, porque por ejemplo para el centro histórico nos comentaban, no se había tocado en 100 años el drenaje, claro, no es el drenaje profundo, me imagino que el que pasaba por el centro histórico. No, el sistema de drenaje profundo que no se sabemos revisa que y debe estarse revisando sistemáticamente, efectivamente tiene casi 8 años que no se verifica en las condiciones en las que se encuentra. Suponemos que no está tan afectado, sin embargo, el próximo año, para ser precisos, va a hacerse una verificación de las condiciones en las que el sistema de drenaje profundo está operando. Entonces decía, una segunda vertiente de análisis es lo que tiene que ver con el drenaje. Y uno muy importante es la tercera, que es el saneamiento.
efectivamente, por falta de plantas de tratamiento, por falta de sistemas depuradores, hemos malogrado pues que nuestros ríos se transformen en lo que acaban de mencionar, en viles drenajes de agua residual, y que, bueno, en estas 3 vertientes se está trabajando, en algunas más que otras. El drenaje del valle lo tenemos bien, hay infraestructura para manejarlo adecuadamente. El abastecimiento, ya también se mencionó, requerimos reforzar las nuevas fuentes de abastecimiento. Tenemos ya un déficit en lo que es el abastecimiento hacia el Valle de México, y obviamente que este déficit, al no incorporar nuevas fuentes, pues no podemos ir abasteciendo al crecimiento natural, y ya tenemos pues déficits de ello, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos justamente en el tema de abastecimiento. Esto que hace algunas semanas ocurrió, el Estado de México dijo, ya no queremos estar dando nuestra agua al Distrito Federal. Incluso se hizo ahí una exageración de decir, cerramos las llaves, pueda pasar o no pueda pasar. Sabemos que el agua que recibimos en el Distrito Federal no es de esta capital, viene principalmente del Estado de México, también de Veracruz. Pero vamos a un corte y en un momento estamos de vuelta en Realidades. Entonces tenemos el problema del agua que nos está llegando del Estado de México, pero al parecer, bueno, ahorita nos explicas este asunto de que no está comprometida, y la que podríamos traer de Veracruz todavía no la estamos recibiendo. No. Está en proyecto el estudio del trasvase, ¿sería un trasvase? ¿Traer el agua del río Tecolutla? Del Alto Tecolutla. Del Alto Tecolutla, sí, para surtir al Distrito Federal. ¿Y eso en qué tiempo estamos hablando? ¿Y Veracruz está contento con eso? ¿O Puebla? ¿Y están contentos? ¿Les parece justo? Yo siento que cualquier trasvase es una solución sumamente comprometida, y la última que se debe tomar. Desde luego, cualquier trasvase genera en la cuenca sedente una serie de problemas, sobre todo si el trasvase se basa en la sobreexplotación de los acuíferos, como sucede en el río Lerma, en las cuencas del Alto Lerma. En la cuenca del Alto Lerma, los litros, los 5.000 litros que se extraen de ahí para traer 4.000 al Distrito Federal y 1.000 al Estado de México, se sacan gracias a una sobreexplotación de los acuíferos. Bueno, sí. ¿Qué ha sucedido en esa zona? Lo que ha sucedido en esa zona es que se han perdido todos los manantiales, se han perdido humedales, cientos, miles de hectáreas de humedales se han perdido, se han secado lagunas. ¿Y en el caso del Lerma? Ese es el caso del Lerma. Okay. El Cutzamala es otra condición. El Cutzamala, todo el agua que se trae, eso es un agua superficial, cuyo origen es 2 presas que están en el estado de Michoacán, el Bosque y Tuxpan, más otras presas que están en el Estado de México, 5, como son Valle de Bravo, Villa Victoria, Colorines. Entonces este grupo de presas captan agua superficial. Y esta agua superficial... Cuando decimos agua superficial es la que está en ríos. Agua de lluvia, agua que está en las corrientes, agua, repito, que si en este momento no se aprovechara, se desperdiciaría yéndose al mar. Entonces, hoy por hoy no estamos aprovechando, no estamos teniendo en el Distrito Federal el agua que necesitaría el Estado de México para usos agropecuarios o industriales. En una zona sí, en la zona del Lerma sí. El Cutzamala... En la zona del Lerma está deteniendo el desarrollo de la zona del Lerma. Ahora, por eso hay irritación. ¿Qué es lo que pide el Estado de México? El Estado de México no va a decir, te cierro las llaves si no tienes nada, no. El Estado de México ha demostrado solidaridad porque desde hace 50 años se le está extrayendo agua. Tampoco les preguntaron mucho, ¿no? No, o sea, nos preguntaron mucho, no hay eso mucho también que hacer es cierto. Para defenderse. Pero ahora creo que es un punto en donde hay que tomar conciencia. Es decir, si yo estoy extrayendo agua de una cuenca, yo debo mantener esa cuenca, debo rehabilitar esa cuenca, porque si no pierdo la fuente, y la pierde la cuenca receptora y la cuenca sedente. Entonces, ¿cómo puedo mantener esa cuenca? ¿Qué es lo que dice el gobierno del Estado y el Estado de México en sí?
Oye, vamos a mantener y vamos a rehabilitar estas cuencas. Los gastos que todo esto implica, vamos a compartirlos, ¿no? Es decir, si estás llevándote el agua, que es un bien. ¿Y no los están compartiendo? No los estamos ¿O compartiendo. los está absorbiendo el Estado de México? La gran mayoría lo absorbe el Estado de México. Hay algunas obras, La desde otra luego, parte de es la federal. Comisión Nacional del Agua, No, pero la gran mayoría la absorbe el Estado de México. ¿No estás de acuerdo, Y no Jorge? solamente en la cuenca del Lerma, también en la cuenca del Cutzamala. Yo digo que la cuenca del Cutzamala también necesita conservación. Aunque el agua sea un agua que tarde o temprano va a llegar al mar, también necesita conservación. Tenemos una fuerte deforestación en la zona, debemos impedirla, debemos establecer procesos de reforestación en esa zona. Un subsueleo interesante, en fin, todo este tipo de cosas se requiere hacer para mantener la cuenca, si no, las vamos a perder. Jorge, Tarde o ¿tú estabas de temprano. acuerdo? sí, exactamente. Yo siento que es parte de lo que se tiene que estar sistemáticamente viendo. Nunca debemos no nada más construir las obras, sino junto con esto debemos buscar que el recurso pues, se conserve. ¿Sí? El caso que le comento del Cutzamala es ahorita extraer un agua que no tiene compromiso, no está comprometida, que hay que ver que esta fuente siga perdurando por mucho tiempo, pero que también se vea que se abastezcan los moradores o los pobladores de la región donde estas extracciones se hacen, donde estas aguas se están captando. Y esa es parte de lo que no nada más es inversión federal, estatal, municipal, todos tienen que estar allí, todos tenemos que estar haciendo. En el caso del Cutzamala, eso lo estamos cuidando y tenemos inversiones no nada más en lo que es la obra de infraestructura, tenemos como federación y como gobierno del Estado haciendo inversiones tanto en los embalses, en las partes medias de las cuencas y en las partes altas de las cuencas. Toda la parte que se está deforestando, si no todos le entramos, pues se va a acabar el recurso. Pero con todos estos trabajos que hablan, tú investigaste que costaba, ¿qué? 120, ¿cuánto es lo que costaba traer agua al Distrito Federal? ¿Tienes la cifra? Era una fortuna. No retengo O sea, así. un litro. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un litro de agua que nosotros nos gastemos aquí en el Distrito Federal para buen uso o para desperdicio? La realidad es que basten dos ejemplos para todo ello. Tengo el dato cerca. El bombeo que se requiere para traer agua del Cutzamala a la Ciudad de México es equivalente a la energía que gastaría una ciudad de 1 millón de habitantes. Y eso funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo cual nos da una idea al margen de lo que cuesta este tipo de cosas. Como dices, el gran manicomio es esta ciudad. Independientemente de la terrible inversión que debió hacerse para construirla. No hablo de ello, hablo solamente de la operación que esta... Y quemamos miles y miles de barriles de petróleo para subir el Así agua y otros miles y miles de millones de barriles de petróleo para sacar el agua ya contaminada, ¿no? Entonces yo creo que... No te puse un 4, acá está el dato. De 120 millones de dólares habías investigado por un metro cúbico Así de es. agua. Sí, Eso algo es lo así que era, nos- sí. es una locura. Yo no O retengo sea, la cifra, sí, pero sí, es correcto. Lo que yo quería decir es que, vuelvo a la historia, hemos sido muy torpes. Porque mira, en la historia de las civilizaciones siempre se asentaban a los lados de los ríos o a los lados de las lagunas. Nosotros, ¿dónde nos asentamos? Encima. Encima. Como esto fue insuficiente, era una zona además pues, donde habían una serie de terremotos, una zona sísmica intensa. ¿Qué sucedió? Que entonces, como no era suficiente el problema de asentarnos encima del lodo, entonces dijimos, vamos a meterle encima 20 millones de personas. Y le metimos 20 millones de personas. Lo que faltaba para la debacle era que la ciudad se sostenía en el agua. ¿Qué hacía falta para que la ciudad se hundiera? Sacarle el agua. Entonces le sacamos el agua, entonces nos hundimos a un promedio de 1 metro cada 15 años. Y el hundimiento es espantoso. Y luego además, para terminar con el daño, no nos hemos eso ocupado sería 6 metros. de en un recargar, siglo. en un ciclo, sí. No nos hemos ocupado de recargar los acuíferos, que es la otra cosa que teníamos que haber hecho con talento. No hemos recargado tampoco los acuíferos. ¿Qué pasa con el agua de lluvia? Llueve en la Ciudad de México,
va al recolector central, del recolector central lo mandamos al canal de desagüe, al río Tula, y de ahí al Golfo de México. O sea, ¿cuánto se aprovecha del agua de lluvias? ¿Cuánto captamos? ¿Cuánto se queda? La Ciudad de México vive una paradoja, ¿no? Lucha desesperadamente por conseguir agua y cuando llueve tiene que desalojarla de inmediato porque si no se inunda. Lo malo es que el régimen de lluvias es un régimen de lluvias muy desfavorable. Son lluvias convectivas de gran intensidad. ¿Qué quiere decir en este caso? Bueno, son lluvias de gran intensidad y corta duración. Y gran intensidad y corta duración no alcanza la tierra primero a absorberla, realmente escurre. Y luego si hay asfalto, peor. Y si hay asfalto, bueno, eso es, nada. No hay nada, ¿no? Pero si la lluvia se genera en las zonas montañosas, entonces con esa intensidad gran parte escurre. Escurre trayendo también parte de corteza vegetal y arena. ¿Qué sucede? Empieza a meterse en los drenajes, a solvarse, a todo lo demás, y tenemos los problemas de inundación. Jorge, ¿podemos captar más agua de lluvia? O sea, debe ser una inversión enorme que necesitaríamos para poder estar captando la lluvia, dado que nos hemos esperado tantos años a tener la infraestructura necesaria para eso. No es una zona donde tengamos una alta precipitación. Decíamos que en el Valle de México la precipitación anda del orden de los 700 milímetros. Y aprovechamos esos 700 para muy recarga, poco, pues sería muy poco. magnífico aprovecharlos. Se utiliza muy poco y tenemos muy pocas presas que son a través de las cuales ya dentro del valle podemos realmente aprovechar las aguas superficiales. Entonces estamos condenados a seguir desperdiciando. Lo que estamos haciendo es sobreexplotando exactamente el acuífero, porque es el agua que por eso, más pero de la podemos. que cae de lluvia, ¿podríamos estarla aprovechando? Sí pudiéramos utilizarla haciendo cada vez más áreas donde podamos regular estas avenidas, donde podamos almacenar un poco más de agua. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto nos costaría? ¿En cuánto tiempo? ¿Existen ya los planes? ¿Ya se empezó a hacer? Sí, no es una disponibilidad infinita, es muy limitada, no es un gran volumen. Sin embargo, yo creo que todo ese deberíamos estarlo aprovechando. Y lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, presas como la presa Guadalupe, como Madín, como presas de este tipo que tenemos, deberíamos de darle una mayor capacidad para hacer una mejor regulación de estas aguas de lluvia y que ya estando aquí las pudiéramos potabilizar para poderlas dotar a la población. Pero ¿existe suficientes fondos para que pudiéramos pensar en que vamos a aprovechar todas nuestras aguas de lluvia? Bueno, ese es parte de nuestro problema fundamental. Sabemos muchas cosas que debieron haberse hecho, sabemos muchas cosas que deben de hacer, pero los recursos siempre son limitados. Y esto claro, siempre ocasiona todos los problemas de los que estamos viendo. Sabemos que una de las soluciones es que tratemos el agua y la inyectemos al propio acuífero. Es muy poco lo que en este aspecto se hace. Sabemos que deberíamos estar propiciando más la recarga, que en las partes altas donde se infiltra pudiéramos esta lluvia alimentar pues nuestros acuíferos. Sin embargo, siento que los recursos que se le han destinado por tiempo a esto no han sido lo suficientes para poder atender la magnitud del problema. Sí, que este es un problema que liga todos, ¿sí? El agua es, a fin de cuentas, la mayor demanda que la población siente. Fíjate una prueba, perdón, una de las grandes posibilidades de recarga del acuífero en la Ciudad de México es el Ajusco. Si tú vas en la noche, ya está invadido. Verás hasta dónde está subiendo ya la mancha línea, urbana. La mancha urbana. Nos estamos serruchando la rama sobre la que estamos sentados y nadie da la voz de alarma. Yo digo, sí es cierto que hace falta recursos económicos. Además, tantos años, tantas décadas de haber permitido a los paracaidistas. Creo que hay una serie de cosas que se deben exigir. ¿Por qué no nos dices en un momentito? Vamos a un corte, ya estamos sobre el tiempo, volvemos y ahorita nos dices las partes que hay que exigir. Volvemos. Seguimos con este programa Nuestra Torpeza en el Agua. Tú nos ibas a decir cuando te interrumpí sobre las otras cosas que tomar en cuenta. Sí, yo siento que antes de pensar en nuevos trasvases y obras así faraónicas, como dices, creo que hay una serie de acciones
que los gobiernos y la sociedad en general deben tomar, deben realizar. Yo empezaría por decir, bueno, es necesario mejorar la gestión del agua, sobre todo en las cuencas receptoras. Pero eso como suena esta, como autoridades. Mejorar la gestión del agua le toca a las autoridades. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es que 35 o 40% del agua total que entra a la red de distribución se pierde. Se pierde por fugas, se pierde por tomas clandestinas, se pierde por miles de razones, pero se pierde. ¿Verdad? Eso quiere decir que de cada 10 litros, el usuario solamente recibe 6 o 7 en el mejor de los casos. Y el gobierno además solamente cobra de esos 7, 5. Es decir, está cobrando de 5 litros de los 10 producidos. Es un problema gravísimo. Si consideramos que el Distrito Federal recibe 35 metros cúbicos por segundo, eso como que viene siendo 35,000 litros. Sí, sí, pero es si un pudiéramos... enorme río, es un enorme río. Y río no riachuelito, río. Son 35,000, 35 tanques de estos rotoplas, así de esos grandototes negros, de 1,000 litros, juntos, los recibe cada segundo para satisfacer las necesidades de la ciudad. Si consideramos que las pérdidas en redes son el 40%, están perdiendo 14 metros cúbicos, 14,000 litros. Pues 14,000 litros es casi el caudal total que obtienen del Cutzamala y del Lerma. Eso es como si dijéramos, bueno, vamos a traer el agua del Cutzamala y del Lerma para perderla en las redes. Qué barbaridad. Un punto fundamental es mejorar la gestión del agua. Algo se ha hecho, pero falta muchísimo por hacer. ¿Y qué se hace falta para que sí lo hagan? Tú eres autoridad, tú lo tienes claro el problema. Nosotros apenas nos estamos enterando, tú también eres autoridad en la Comisión Nacional del Agua. Sí hay aparentemente una preocupación, pero bueno, hay como demasiada lentitud o pusilanimidad o ¿qué ocurre? Porque sí suena de alarma. Suena totalmente, no suena, es alarmante, es alarmante. La realidad es que se están haciendo las cosas. Con una lentitud. Pero no es fácil detectar, son fugas que no se ven, hay que detectarlas y para corregirlas hay que perforar. Y se puede transformar la ciudad en una especie de ciudad bombardeada por todos lados, lo cual no va a ser del agrado de los usuarios. Pero bueno, se tiene que hacer y se tiene que invertir dinero. El segundo punto, hay todavía zonas en donde el agua del Valle de México, tan escasa, se utiliza, el agua de pozos, se utiliza para regar en la agricultura. Es necesario intercambiar agua. Decirle a los agricultores, te compro tus derechos y te doy agua residual tratada para que sigas conservando esta zona de riego. Eso tiene que ser mediante una ley que haya que la ley promover actual. La ley actual lo permite. No se ha promovido lo suficiente. Pero no se aplica. No se aplica. Claro, si una ley dice el agua de primer uso tiene como prioridad la aplicación pública urbana, bueno, sería más fácil. Sería más fácil. Pero en este momento se puede hacer. Ese es el segundo. El tercero es... ¿Cuántos son? Son una serie de factores que puedo seguir. Pero el tercero, entonces. El tercero es pozos de absorción, tinas de retención en las zonas de infiltración que se tienen bien detectadas en el Valle de México. ¿Qué es un pozo de infiltración? Un pozo de infiltración no es más que un pozo en donde se pone sobre la caída o el escurrimiento de aguas de lluvia, lo capta y lo mete. ¿Y eso cuánta cantidad de agua? Debe ser algo marginal. Depende de la cantidad de lluvia. Es algo marginal. Se vuelve de temporal. Pero ayuda a dos cosas. ¿Sí? Ayuda primero a que toda el agua que llega a esa zona no escurra a la ciudad, se infiltre. Y segundo, ayuda a la recarga del acuífero que nos surge tanto. Francisco, y esta es una situación que estamos viviendo en todo el país. Estamos concentrándonos en todo el país, bueno, en esta zona del Valle de México, pero es nacional. Nada más date una vueltita por Chapala. En Chapala tú ya puedes caminar sobre el vaso del lago de Chapala. Puedes caminar 4 o 5 kilómetros sin tocar el agua.
que es el lago más grande del país. Sí, es el cuerpo de agua con el espejo más grande. Yo abundaría más en lo que el ingeniero Martínez Vaca estaba comentando. Sí, Jorge. Hay varias cosas que tenemos todavía que enfatizar y hacer mucho, pero con una acción más agresiva. Por ejemplo, ya tenemos mucha agua o cierto volumen de agua aquí, y lo triste es que dejemos todavía que se pierde, que se infiltre y que se fugue pues de las redes. Tenemos mucha agua que podemos tratar y que podemos intercambiar con usos que no requieren agua de primer uso, agua clara, agua limpia. Se está haciendo, pero en proporciones muy pequeñas. Estamos tratando agua y entregándose a la industria para que libere agua de primer uso y se pueda o meter a rehabilitar el acuífero o meter a... ¿Pero son paliativos o verdaderamente estamos pensando que son soluciones que van a permitir revertir el problema? La solución no es uno solo de los ¿No? aspectos, es la conjunción de todos. Okay. Es efectivamente tratar de que el agua que se tiene en el valle la hagamos cada vez más eficiente. Podemos decir, tenemos problemas, pero no se preocupen, estamos trabajando, señores público, el gobierno tiene clarísimo cuál es el diagnóstico, cuál es la situación, estamos buscando el financiamiento y en 10 años se va a acabar esta situación de alarma. ¿Eso lo podemos decir, no? No, yo creo que aquí tendremos que ser más puntuales en las soluciones, ¿sí? Una solución es, y que no es la única, es traer agua de nuevas fuentes. Eso ya lo comentamos, es problemático, cada vez más el Muy problema costoso social, socialmente, el problema políticamente. social se va haciendo más grave, pero además el costo es cada vez más lejos, más distante y de alturas de bombeo más grandes. Tenemos que buscar cómo intercambiar con la agricultura sin que cancelemos la agricultura, dar agua tratada y liberar los casi 14 metros cúbicos que actualmente se destinan a la agricultura en el puro Valle de México. Tenemos que evitar las fugas, hay varios programas que se están haciendo para tratar de evitar fugas, son quizás muy leves como se están llevando, hay que intensificarlos, hay que propiciar una mayor recarga de acuíferos con agua residual tratada, con una cierta normatividad, hay normas establecidas para infiltrar agua y se están revisando inclusive para intensificar más Cuando esto. hablamos de agua residual tratada, ¿es de aguas negras o de desechos de las industrias? Aguas negras de uso público urbano, aguas negras que usan domésticamente y no la parte industrial. La parte industrial trae otros componentes y requieren en muchos de los casos Otro tipo de tratamiento. Entonces tratamiento. no hablamos de agua residual Entonces, cuando es industrial. Cuando hablamos ahorita de intercambios es principalmente agua residual de uso público urbano. Pero el agua para el consumo Agua humano es residual mucho tratada. mayor. Claro, tratada. Es Agua mucho residual mayor el tratada. consumo humano que el consumo agropecuario. Sí, bueno, En el Valle de tenemos México. los gruesos, En el Valle de podría México. decir. Mira, hay una cosa muy interesante. A nivel mundial, la totalidad de agua que se consume a nivel mundial, el 70% se lo lleva la agricultura. Y en México no. El 80. ¿Eh? El En México es el 70, 80. 80. Aquí en México, en el Valle de México específicamente, no. En el Valle de México es tal la concentración poblacional, es tal la falta de una política de población que permita un desarrollo más equilibrado del país, que nos hemos apiñonado todos. Es como alguien dice, el país es como un piso, como un edificio de 32 pisos, y todos estamos empecinados en vivir en el piso 32, que además es el más caro, donde hay que subir el agua, hay que subir los alimentos, hay que subir todo. Es el piso más caro de todo el edificio. Y todos los edificios del 1 al 31 son igualmente cómodos. Entonces, ¿por qué todo el mundo quiere vivir en el piso si hay 32? menos industria, menos ¿Ah? oportunidades, Más empleo. cómodos. Más Yo cómodos. quería hacer Francisco. una especie de síntesis, como yo lo veo, el problema es que del 100% de las necesidades hidráulicas del Distrito Federal, el 35% la satisface el sistema Cutzamala. El 65% tenemos que recurrir al subsuelo. Entonces, Que además no es abundante ya. si estamos impidiendo la Ya recarga del acuífero, como lo estamos impidiendo, si no estamos propiciando el aprovechamiento de la lluvia y dependemos todavía dramáticamente de la extracción de agua de los pozos artesanales, todo lo que tú quieras, que hay en el Distrito Federal, y no estamos permitiendo la recarga del acuífero, falta nada más el último punto, que sería la presencia de una sequía.
no perdamos de vista que a principios de este año y de los otros anteriores, ya digamos en los meses de marzo, abril, antes de la temporada de lluvias, ya hay 3 o 4 millones de personas sin agua en el Distrito Federal. Porque no hay agua potable, Porque no hay, se pelean tubería. por los piperos, porque no hay lo que tú quieras. Y hay 2 millones de perros. Si damos en cuenta que son 5 millones de personas, o 4 millones de personas, más 2 millones de perros que defecan a la intemperie, entonces ya podemos imaginarnos la tragedia sanitaria que estamos respirando, inhalando y en los ojos y todo lo que tú quieras. Entonces yo creo que hay que empezar a tomar medidas ya inmediatas, pero para esto hace falta tener mucho valor político. Si tú te pones a ver lo que cuesta importar el agua al Distrito Federal y te pones a ver lo que cobramos del agua, te vas a dar cuenta que casi una buena parte, casi el 75% de la recaudación del impuesto predial que todos pagamos en la capital, se va para subsidiar la importación del agua. ¿Qué es lo que hace falta? Disparar drásticamente el costo del agua, el consumo del agua, para crear cultura del agua, para que la gente le cueste. Sí, porque ahorita cuesta, pero no lo sientes, no lo pagas. Le cuesta a los impuestos de manera indirecta por la administración del Estado. Solamente que el agua es uno de los derechos que debe pagarse individualmente. Se puede determinar claramente cuánto gasta cada toma. Es un derecho que puede individualizarse. ¿Cuánto estaría costando un litro de agua? ¿Cuánto deberíamos estar pagando? Aquí el agua que estamos pagando, tanto en el Distrito Federal como en muchas zonas del país, está totalmente subsidiada. Sí, por eso, ¿cuánto debería ser el costo real? Te voy a decir por qué mal subsidiada. Primero, mal subsidiada porque los subsidios no se están aplicando adecuadamente, sino son totalmente generales. Y por lo general no llegan a las clases más necesitadas. Es usual que las clases más necesitadas compren el agua mucho más cara. O sea, estarías por tarifas diferenciales como ocurre con la electricidad. Por tarifas diferenciales puede ser una manera. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte final, con las conclusiones y lo que podamos decir en estos últimos minutos que nos quedan sobre este tema. Volvemos. Me quedo con la sensación de que el gobierno tiene claro que hay un problema, pero también me quedo con la sensación de que no lo quieren enfrentar, porque no hay alguien con la suficiente valentía de decir, sí, señores, estamos con un problema, el agua se nos va a acabar, hay que cobrarla más cara, hay que actuar de otra manera. Entonces, esta parte de voluntad política, de decisión, de verdaderamente actuar como gobernante, esa es la que me parece que está faltando. La parte técnica está hecha, o aparentemente está muy avanzada. No solamente hecha, yo creo que si algo tenemos los mexicanos que presumir es de las obras de infraestructura hidráulica. México es un país que tiene una excelente infraestructura. Pero me das la razón, la parte técnica está hecha. Está resuelta. El sistema Cutzamala. La otra es la que nos falta, que es la que nos sacaría del problema. Es un ejemplo de la ingeniería mexicana, de una obra exitosa, de una obra que está cumpliendo a creces el objetivo con el que fue creado. Sin embargo, hay varias cosas que debemos de analizar y que ya muchas de ellas salen de la esfera técnica de lo que es el agua, como principalmente son los crecimientos de las ciudades. Aquí ha habido varios planes de evitar el crecimiento de la ciudad y ha habido planes hidráulicos para abastecer todo eso. Sin embargo, siempre se han rebasado. Hay partes urbanas que han crecido demasiado y que no hemos crecido en la misma forma para ir resolviendo los problemas hidráulicos. Yo siento que para resolver esta problemática del agua se necesita la participación de las sociedades en su conjunto, es cierto. Pero una parte fundamental de la problemática del agua está precisamente en una voluntad política férrea. Una voluntad política férrea en defensa del agua. Lo que, por ejemplo, el Estado de México está haciendo, está poniendo el dedo en la llaga y está diciendo, mira, esta agua que me estás llevando me está perjudicando y yo tengo que invertir una buena cantidad de dinero, muchos miles de millones de pesos, en mantener las cuencas que se me están deteriorando.
Si estás ayudando a esa agua, ¿verdad? Coopera con ello. Por eso, ¿cuántos debería Coopera entonces con ser lo que nos deberían de cobrar por el agua? Bueno, el agua tiene muchos precios. No el Pero agua, podemos llegar no el a agua, una cifra para darnos cuenta de porque cuánto es el subsidio. desafortunadamente, si nos damos cuenta, el agua no se cobra. Exacto. Lo que se cobra es la extracción, el almacenamiento y la distribución del agua. O sea, toda la operación y el mantenimiento. El agua en sí, aunque es un bien económico, no se le da un precio. No Ahora, se cobra si el agua y tampoco se cobra el servicio con toda la infraestructura necesaria para disponer del agua. Las tarifas usualmente se enfocan a los requerimientos de operación y mantenimiento necesarios para otorgar ¿Estos el 12 servicio. pesos por metro cúbico es una cifra realista? 12 metros por metro cúbico 12 pesos cuando el por agua, metro cúbico. 12 pesos por metro cúbico cuando el agua llega del Cutzamala. Es lo que Cuando el agua deberíamos estar se pagando extrae de quienes estamos pozos, usando el agua cuando de el agua se Cutzamala. extrae de pozos hay que pagar un derecho que es mucho menor, más el costo de energía eléctrica para subirlo. Pero el costo es entonces ¿Y cuál es el bastante. consumo entonces? 12 pesos por metro cúbico. Yo y el diría que consumo un costo promedio, ¿me hablas de eso? No, Francisco, Un costo estamos promedio. consumiendo en la Ciudad de México 200, 300 metros, entonces Por persona. por sí. persona. Calcúlale tú que si cuesta Metros cúbicos a 12 pesos, 12 pesos metro por cúbico, día. es lo que cuesta traerla. Nosotros estamos pagando, pues a lo mejor un 80. No, Entonces, un poquito más. el subsidio poquito es bestial. escandaloso. El subsidio es escandaloso. Es escandaloso y en lugar de hacer otras obras, lo que pasa es que los mexicanos queremos siempre comernos unos huevos rancheros riquísimos, pero sin romper el cascarón. Eso sí no queremos, porque romper el cascarón sí ya es muy traumático. Me voy entonces a la historia otra vez. En 1737 hubo una sequía en la Ciudad de México que mató a la mitad de la población. Y tú puedes decirme, ¿cómo? ¿Cómo es posible? La gente no relaciona la sequía con la peste. Y si tú te pones a pensar cómo, Y el desde el momento cólera y que hay la una diarrea. sequía, no hay agua y las condiciones sanitarias empeoran drásticamente, entonces puede matar a la mitad de la población. Tú imagínate una sequía aquí en la Ciudad de México en donde 12 millones de excusados no puedan ser evacuados durante 6 meses. ¿Qué te voy a decir en lo que se puede convertir Pero todo no eso esto? es apocalíptico. Es apocalíptico, Sí, es apocalíptico. pero se puede llegar a dar. ¿Infactible? Ya se dio. El Imperio Maya se acabó por agua. El Imperio Teotihuacano vivió una sequía de 27 años. En el norte del país ya llevamos una sequía hasta de 8 o 9 años o más. 10 años. 10 años de sequía. Entonces, el problema de la sequía es una realidad y más con estos caprichos del niño. Entonces, nosotros no podemos perder de vista que estamos sentados sobre una bomba de tiempo y esta bomba de tiempo hace falta desmantelarla para que al desmantelarla no sigamos corriendo peligros. Uno de esos objetivos es que se cobre el agua en lo que cuesta, pero para eso hace falta que se establezca también una nueva disposición constitucional que impida que los jefes de gobierno del Distrito Federal puedan aspirar de manera inmediata a la presidencia de la República. ¿Por qué esto lo que logran con Para ello? que no sea electorero. Es que no toman decisiones. Entonces se no toman convierten decisiones. Y solamente es un problema del jefe de gobierno del Distrito No, Federal. no, hablo en este O momento sea, de la la capital. presidencia y las instancias federales. Pero si tú lo ves así es, en lugar de tomar El decisiones Ejecutivo para Federal, no la incrementar el presidencia. costo del agua y recaudar más por agua, se van por el expediente de aumentar la deuda. No puede ser. Sí, y además sale a 8 columnas que las tarifas por agua no se van a incrementar este año. Y todo el mundo aplaude. Bueno, a nadie le gusta pagar impuestos, pero si la sociedad no se da cuenta que el uso sustentable del agua, para un uso sustentable del agua, es necesario pagar todos los costos, todos directos e indirectos, que se requieren desde su captación, desde su almacenamiento, desde su extracción, conducción, distribución. Si no pagamos todo eso, colección de aguas servidas, saneamiento, si no pagamos todo eso, vamos a la ruina. Vamos a la ruina. Es que es cara. Y en este punto estoy de acuerdo con él, con Martín. Este punto es fundamental. Es fundamental. El agua no puede prestarse a posiciones políticas. Estamos en una situación donde deben tomarse posiciones decisivas y de gran energía. ¿Y cuáles son esas posiciones decisivas y de gran energía? Primero, cobrar el agua a su justo valor. En todo el país. Por ello, cobrar el agua además en función del volumen consumido.
y hacer una tarifa diferencial, como existe ya en esta ciudad, en donde aquel que hace un uso irracional del líquido va a pagar una cantidad muy alta. El que hace un uso racional de el líquido pagará una cantidad razonable. ¿Y cuál es otra de esas Esa es la medidas primera. enérgicas? La segunda es establecer para todo aquel que desperdicia multas muy elevadas, casi con cárcel, vaya, casi con cárcel. Está generando un problema brutal, ¿verdad? Un problema brutal. La tercera de ellas es establecer pero muy fuertes y decididos problemas para evitar la pérdida de agua en las redes. Si estamos perdiendo 14 metros cúbicos, estamos despojando a las gentes del Alto Lerma y a las gentes del Cutzamala del agua que nosotros venimos a arrojar a un hoyo. Eso no es posible, eso no es posible. Otro punto más, es decir, señores, ustedes están utilizando agua potable para regar. Permítanme comprarles esto. ¿Y no debería ser parte de nuestro plan? No sé si el Plan Nacional Hidráulico, cuál, pero eso debería de ser parte de lo que debería de estarse comprometiendo el Ejecutivo del lugar que quieran, en el nivel de gobierno que quieran. Esto es lo que nosotros nos estamos comprometiendo como gobernantes para cuidar este recurso. Eso está perfectamente identificado. Sí, y hay muchos escenarios. Hay un tendencial, hay uno que debemos de hacer tal o cual cosa y otro que sería el óptimo. Cada uno de ellos requiere una cierta inversión y requiere toma de decisiones. Ingeniero, en 5 años, ¿cómo vamos a estar? En 5 años, al crecimiento que estamos ahorita. Mire, en los años 70 vino una crisis grave por el agua. ¿Que no fue por sequía? Fue por sequía. Fue por esos tiempos en los que inclusive pues había grandes manifestaciones por demanda por el agua. De ahí nació el que se estructurara un plan de acción inmediata y de largo plazo. En ese tiempo crecíamos al 3.5% anual y se decía que en estas fechas deberíamos andar del orden de 30 millones de habitantes en este Valle de México. ¿Sí? En este momento habemos aquí 20 millones de mexicanos, que es pues casi 1 de cada 4 los que vivimos aquí. Aquí viven casi 10 millones de gente del Estado de México, 9 millones de gente en el Distrito Federal, 1 millón de gentes del Estado de Hidalgo. ¿Y cómo van a estar esas y todos gentes estamos en 5 aquí. años? Si crecemos como vamos a tener con una escasez. deficiencia del orden de 1 metro cúbico por segundo por año, además del que ya tenemos. Entonces se requiere hacer... Estamos en los últimos Yo creo que segundos. Se requieren hacer es mayor. ¿Estamos en obras. los últimos segundos? Yo Sí. creo que es mayor. Se requieren ¿puedes hacer obras ayudarme? al ritmo que se vaya necesitando. Pero obras Jorge. no nada más de buscar las fuentes externas. Hay que buscar cómo evitamos la sobreexplotación, cómo hacemos más eficiente el agua que traemos aquí. Y esto que habíamos comentado, hay que ver cómo reusamos más, hay que ver cómo intercambiamos más agua, a ver cómo infiltramos más. Hay que hacer un uso cada vez más adecuado. Ahorita hablamos de que usamos casi 300 litros por habitante y por día. Tenemos que reducir ese consumo por humano, ¿sí? Tenemos que bajarle, hacer más eficientes todos nuestros sistemas. O sea, la mitad como lo hacen los europeos, por lo que decía. Vaya. Menos de la mitad. Y lo que pasa es que además... Y además las construcciones en no la- deberíamos estar obligados a construir el agua para captar por ejemplo, el agua de en la lluvia. ciudad, claro que sí, ese es otro punto. Obligar a todo el diseño, a toda la normatividad de construcción, a captar el agua de lluvia y meterla. Seguramente ¿verdad? se les ha ocurrido, pero ¿qué no existe eso? Sí existe en conjuntos habitacionales, sí existe en industrias. Pero no no existe para... en tiempo general y ha sido de corto tiempo hacia acá. Y no sabemos cómo estén funcionando además. Sí, Si queremos Francisco. echar una cubetada de luz en el futuro, a lo mejor yo en mi libro de México Sediento cuento lo que puede pasar si no tomamos las medidas ya, si no tenemos gobernantes valientes, gobernantes que sepan que el hecho de que cuando alguien hace un regalo, alguien lo paga. El hecho de que en este momento, en lugar de aumentar las cuotas de agua, te vayas por la deuda, por la contratación de deuda, este regalo a la larga los capitalinos tenemos que pagarlo carísimo, como con creces, como uno es pagado siempre. Hay que tener valentía para ejecutar las cosas y
no tener la vista puesta siempre en el futuro personal, que es una actitud muy egoísta y que lamentablemente la ciudadanía no reclama, no es consciente por cómoda. Pero tampoco está en la agenda de los partidos políticos, aunque suene horrenda la palabra agenda, pero no está en... Los partidos políticos no están preocupados por ese bien. El tema Entonces del los agua, gobernantes pues se esperan también el tema del agua es una agenda que está en los gobiernos. en los gobiernos, sí. Sí. Es un tema de agenda de los gobiernos. Pero me Y- refiero a los y de partidos cuestiones políticos como mundiales. para que finalmente haya un compromiso de otra naturaleza, porque si es los que mex- pudiéramos ser tan optimistas Porque como los para mexicanos eso. también históricamente hemos sido extraordinarios bomberos. ¿Para qué? Porque sabemos apagar muy bien los incendios hasta que no podamos apagarlos, Porque no hay agua. porque no hay agua. Y cuando no hay agua vamos a darnos cuenta del nivel de irresponsabilidad que tuvimos, tanto gobierno como sociedad, desde el momento en que nadie se sube al puente a dar la voz de alarma. Es la hora en que tenemos que dar la voz de alarma, ahora que todavía hay posibilidades y hay remedio. Cuidado con una sequía que, como las que ya se dieron en este país durante tantos años, sequías que favorecieron el estallido de la Guerra de Independencia en 1810, sequías como la que favoreció el estallido de la Revolución en 1910. Tengo pánico de que llegue el 2010, Pilar. 3 años de sequía antes de 1810. 1810, 1910, 2010. Y todo apunta para una catástrofe hidráulica si no nos apuramos y si no somos responsables de este recurso tan carísimo y tan despreciado. Y tan escaso. Y tan escaso. Y tan escaso. Tan escaso y caro. Sí. Tan escaso y caro. Vaya, porque el agua es un recurso constante. A nivel mundial es un recurso constante. Mal distribuido si se quiere, pero un recurso constante. Entonces la oferta de Pero agua no a existe nivel la mundial, misma cantidad todo el tiempo. la oferta de agua es constante. Al contaminarse, ¿la de agua dulce? Sí, ¿La de agua la de dulce? agua dulce es constante. ¿No estamos pensando nomás en Canadá? Varía de temporada en temporada, pero en términos globales, la oferta de agua dulce es constante. Es decir, el ciclo hidrológico genera la misma cantidad de agua. Sin embargo, año con año, lo que sucede es que somos más. Somos más y al ser más, necesitamos más alimentos. Nos parece que es menos. Más bienes y servicios, más energía. Y ni alimentos, ni bienes ni servicios, ni energía son posibles sin agua. Entonces la demanda es brutal. Con esto nos estamos despidiendo. La demanda de agua es brutal. Nuestras esperanzas están en que primero se impulse una cultura del agua, los gobernantes tomen Sí. las decisiones que tengan que Sí. tomar y las soluciones técnicas y científicas sigan respaldando para que no nos enfrentemos en un escenario como el que planteas en México Y también sediento. informar a la sociedad de lo que estamos haciendo. Eso me parece también de elemental valentía. Decir que estamos extrayendo el agua de donde no tenemos que extraerla, porque Es el ya no subsuelo. hay. Entonces, es decir, tenemos que plantear el problema, informar a la comunidad de lo que está sucediendo y de las decisiones que están tomando. Ya no engañemos a la gente. Ya no pretendamos unos huevos rancheros sin romper el cascarón. Muchas gracias, Jorge, Alfonso, Francisco, muchas gracias por habernos acompañado, a ustedes aquí en este programa de Realidades. Hasta la próxima, muy buenas Gracias. noches. Muchas gracias.